Muy bien, mis queridos, muy buenas tardes para todos. Vamos a comenzar en este momento nuestra clase de práctica 4. Vamos a tener una corta devoción personal. Vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Señor, te pedimos tu bendición en este devocional, que tú puedas instruirnos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos, en este momento vamos a buscar el libro de Jeremías, el capítulo 1. Versículo 4 en adelante dice: Vino pues para la palabra de Jehová a mí diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y vemos aquí en el versículo 4 y 5 algo bien interesante que Dios hace con Jeremías. Y es que antes de que lo formase en el vientre de su madre, ya Jeremías, o ya Dios tenía la misión que Jeremías iba a hacer en su vida. Él había pensado en un Jeremías con una función específica. Lo apartó, es decir, lo santificó. Y además de eso, pues, lo santificó ¿para qué? Para darlo por profeta a las naciones. Esto indica que cuando tú eres llamado por Dios al sagrado ministerio, Dios te ha pensado desde antes del vientre de tu madre con una función específica. Dios te ha dado a conocer entonces esa función en este tiempo en el cual tú estás estudiando para ser pastor. Por lo cual Dios te definió con una función específica. Dios te llamó a ser profeta a las naciones, a ser pastor de la grey, a ser copastor con Jesucristo. Si en algún momento tú has sentido duda de tu llamado, recuerda Jeremías capítulo 1, versos del 4 y 5. Porque Dios te llamó y te hizo con un propósito especial. Y ese propósito es que tú fueses un pastor de Dios, un pastor de la iglesia adventista, un pastor que va a llevar la verdad en este tiempo del fin, un pastor que va a llevar a las ovejas al redil, el instrumento de Dios en este tiempo para llevar la verdad. No dejes que nada ni nadie te diga lo contrario, porque si Dios te llamó, Dios te capacitará, Dios te dará los recursos necesarios para continuar tus estudios, Dios te sustentará en el ministerio donde quiera que Él quiere que te ponga a trabajar, y ten la plena seguridad de que Él siempre estará contigo, porque Él desde antes de que te formases en el vientre de tu madre pensó en tu nombre, en el Julie, en tu nombre, José, en tu nombre, Cristian, en tu nombre, Báñez, en cada uno de esos nombres, Él lo pensó antes de que tú pudieras nacer. Así que ten la plena seguridad de que Dios te ha llamado, que Dios te está haciendo un llamado especial, que Dios tiene algo especial contigo. Y cuando Dios tiene especial con uno, pues el camino por donde Dios lo va a llevar a uno es un camino de bendición, un camino de grandes cosas, si te dejas llevar por la mano de Dios. Quiera Dios que aceptes el llamado de Dios, que no huyas como Jonás. Déjame decirte que si huyes como Jonás, entonces vas a recibir el castigo de Jonás. Y no es necesario que pases por esas dificultades. Deja que Dios guíe tu vida. Sé sumiso a la voluntad de Dios y Dios te va a bendecir grandemente. Querido Señor, gracias porque nos has llamado a este sagrado ministerio. Has llamado a cada uno de los jóvenes que están estudiando y los vas a hacer, pues, hombres y mujeres al servicio tuyo. Bendícelos en su llamado. Dale la seguridad del llamado en su corazón y que ellos puedan sentir la seguridad de que tú estás con ellos todos los días hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mi querida familia, esta es nuestra primera clase de práctica pastoral 4. Durante todo este semestre vamos a estar estudiando este libro maravilloso, ¿verdad? Que se llama Guía de Procedimiento para Pastores. Y en él, pues, vamos a estar analizando lo que es el comportamiento del pastor y su llamado, del comportamiento, las relaciones que tiene el pastor con la iglesia a nivel organizacional, y también, pues, vamos a estar viendo cómo son y cómo se practican los ritos especiales de la iglesia. Vamos a estar navegando, pues, por todo este aspecto ministerial, de la administración del tiempo, cómo es el trato con el sexo opuesto, la administración de las finanzas, y todos estos elementos que son sumamente importantes y claves durante, pues, este semestre.
En la plataforma Moodle están cargadas las tareas, los libros en los cuales van a ustedes hacer los informes de lectura. Vamos a, cada vez que tengamos una clase de esta manera, pues usted debe reaccionar a través de un foro de discusión a la clase, dando su punto de vista y lo que ha aprendido. Y es importante que esté pendiente de las actividades, porque cada semana que pasa, pues las actividades se cierran y usted debe cumplir con las actividades de forma semanal. En esta entrega, pues vamos a hablar claramente de lo que es el llamado de Dios para el ministro. Y definitivamente, pues, tú tienes que tener la seguridad de que Dios te ha llamado, de que Dios tiene un plan contigo, de que Dios tiene grandes planes con tu ministerio. Y Él te pensó porque tú definitivamente eres la clave, la llave de entrada al corazón de muchas personas. Nosotros, ser llamados a ser pastores es un privilegio que no le da Dios a todo el mundo. Así que Dios de su pueblo llama de manera particular a personas especiales. Y déjame decirte que no especiales porque seamos más especiales que los demás o porque tengamos alguna cualidad mejor que otros, pues. No, simplemente porque Dios vio en nosotros un instrumento sumiso, una persona humilde que puede dejarse usar en su causa. Hay características importantes del llamado. Y es un privilegio porque la característica que vio Jesús en los apóstoles no era justamente su preparación, no era pues que eran los más capacitados, sino que eran personas que estaban dispuestas a aprender del maestro, estaban dispuestas a seguirle. Y de las cosas más difíciles, si pudiéramos decirlo así, del ministerio, es seguir al maestro, donde Dios te manda. Y ahí es donde está el desafío. A veces queremos ir donde uno quiere. Y pues ahí es donde está la dificultad, porque no es donde uno quiere estar, es donde Dios quiere que tú vayas. Así que lo primero que debes entender es que tener un llamado de Dios es un privilegio que no puedes perder, un privilegio que no deberías rechazar, un privilegio que no deberías perder por ninguna razón. Y de tal forma que Dios nos llama, nos coloca con ese privilegio para que nosotros pues podamos realizar la labor ministerial. La labor ministerial es una encomienda divina. ¿Dónde vemos registrado esto en la Escritura? Pues cuando el Señor Jesús se le acerca al apóstol Pedro en su restauración y le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y le pregunta 3 veces a Pedro si realmente ama al Señor y que Pedro se entristece porque él sabe su condición. Su condición pues de confiar en sí mismo, de haber negado al maestro. Jesús te está preguntando si lo amas. Y si lo amas, la respuesta de Jesús es, apacienta mis corderos. Es decir, Dios nos está llamando y la encomienda de que Dios quiere para nosotros es que Dios tiene una iglesia y tiene un ministerio. Y ese ministerio es para atender a la iglesia, hacerla crecer, hacerla prosperar. El pastor tiene 2 funciones vitales en su labor ministerial, y es hacer crecer la iglesia, es hacer que el miembro se sienta a gusto a los pies de Jesucristo, crear un ambiente espiritual de desarrollo armonioso para los miembros, de tal forma que el miembro entonces, al desarrollarse espiritualmente, pueda atraer a otros para el reino de los cielos y la iglesia crezca de manera natural. Es el deber del pastor, entonces, ministrar la iglesia, ministrar el perdón, ministrar la disciplina, ministrar la ganancia de las almas, ministrar el ambiente de adoración, de tal forma que la iglesia pueda ir creciendo, pues, de manera natural y otros puedan llegar a los pies de Cristo. Dios tiene una iglesia que es la niña de sus ojos, el objeto de mayor cuidado en la tierra. Y nos pone a nosotros, los pastores, y a ti te está formando para ponerte bajo la responsabilidad de cuidar una iglesia de esa. Déjame decirte que es un privilegio muy grande y una responsabilidad muchísimo más grande. Cuidar a la iglesia de Dios, pues, Dios te va a poner en tus manos para que ministres a ancianos, personas pues, para la redundancia, de la tercera edad, a mujeres que van a tener tu edad o más jóvenes, a niños. Y lo primero que nosotros tenemos que entender como
como pastores, como cristianos, es no hacerle daño a esas personas, cuidarlas por sobre todas las cosas, mantener una conducta cristiana que sea un ejemplo para todos, para los jóvenes, para los niños, para los adultos, y ser de inspiración para la iglesia, para que la iglesia avance. La labor ministerial entonces es una encomienda divina. Ninguno tenga en poco tu juventud. Puede ser que seas joven, pero no significa que no seas llamado, que tengas un llamado de Dios. Hebreos 5:4 dice, y nadie tome para sí esta honra, sino que el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Es decir, tú estás allí no porque tú quieres, es porque Dios te ha llamado. Y es importante entender este asunto. Ahora, recibir un llamamiento al ministerio, eso implica que usted debe recibir una preparación. Definitivamente el Ministerio Pastoral Adventista es un ministerio profesional. Es decir, para usted poder ser pastor de esta iglesia, usted debe pasar por una universidad. Usted debe pasar por una preparación académica, pero no solamente académica, una preparación espiritual. El tiempo que usted pase en este seminario, en el tiempo que usted transcurra en sus estudios, debe ser un tiempo en el cual usted debe desarrollar una vida devocional y una vida espiritual que robustezca su ministerio y que como profesional usted pueda estar delante de cualquier otro profesional de este mundo, pero no solamente porque usted va a ser un licenciado en teología, sino porque usted lleva la palabra de Dios. Y así, llevando la palabra de Dios, puede usted estar delante de reyes, delante de magistrados, delante de ministros, delante de presidentes. No importa el cargo más sublime que puede tener un ser humano es el de ser llamado pastor, siervo de la grey. Así que, mi querido, para tener esa capacitación ministerial, pues usted está en el proceso de ser estudiante al ministerio, estudiando al ministerio. Y lo más importante es que usted pueda desarrollar con el llamado de Dios. Si quien lo llamó, usted debe tener una relación profunda con nuestro Señor Jesucristo. Relacionarse con Él en lo máximo. Darle al Señor sus mejores momentos de la mañana, los últimos de la noche. Y hacer de Dios, pues, aquel que pueda suplir su vida. Porque al tener ese contacto con Dios, entonces usted adquirirá poder de Jesús. Al estar conectado con la fuente de poder, al unir su finitez con la infinitez y la omnipresencia de Dios, usted será omnipotente. Si usted se desconecta de la fuente, entonces va a perder poder, no va a poder dirigir a la iglesia, va a meterse en problemas. Pero si usted mantiene una comunión estrecha y una relación con el Señor, pues de verdad Dios lo va a bendecir. Lo primero que debe entender entonces al mantener una relación con Jesús es que usted debe servir como Jesús sirvió. Recuerdo una vez, mi mamá estaba muy enferma, estaba por entrar en coma, eran las 3 de la mañana. Y recuerdo que mi hermano menor, porque yo no estaba en la ciudad, estaba en otro lugar, estaba predicando en Maná, llamó al pastor. Y el pastor llegó a las 3 de la mañana al hospital a atender a mi mamá. Si usted quiere ser pastor, usted no puede apagar el teléfono. Si usted quiere ser pastor, usted debe entender de que puede ser molestado a cualquier hora por un hermano que necesita la dirección y la ayuda de su pastor. Si usted quiere ser pastor, debe saber de que debe vivir una vida de servicio como Cristo la vivió. Cristo se entregó a la iglesia hasta la muerte. Y nosotros, siervos de Jesucristo, debemos entregarnos a la iglesia a su servicio, en amor, en servicio al Señor. Si usted cree que va a ser pastor para ser jefe, para mandar o para hacer alguna otra cosa que esté pensando allí, déjeme decirle que está equivocado de trabajo. Dios lo está llamando es para servir y servir a la iglesia de forma abnegada, servir a la iglesia pues de manera que usted pueda entregarse por completo al servicio de la grey. Dios necesita de hombres y mujeres que sirvan, que sean servidores y que no quieran ser servidos, y que en el nombre de Jesús puedan ellos permitir que ese llamamiento se cumpla con todo el poder y la fuerza que Dios nos llama. Mi querido, si tú estás teniendo una comunión con Dios, has visto que Dios te ha usado para traer almas a los pies de Cristo. Has visto que si tu pasión es ayudar en la iglesia, es buscar que la iglesia de Dios crezca, entonces tú estás siendo llamado por Jesús a un
sagrado ministerio. Si estás viendo esta clase, si estás en este seminario estudiando, es porque Dios te llamó. No hay otra razón. No dejes que nadie te diga lo contrario y que las pasiones de este mundo y los inconvenientes de este mundo te impidan cumplir el sagrado ministerio que Dios tiene para ti. Déjame decirte pues que no vayas a perder ese privilegio. Hay muchísimas fuerzas externas que van a intentar impedir que tú cumplas tu llamado. Pues, ¿por qué los ministros se van de la obra, dejan de ser los pastores? Pues porque hay tres causas fundamentales. Número uno, pues su relación con el sexo opuesto. Pues los pastores normalmente si pierden su ministerio porque cometen faltas morales, a lo mejor cometen adulterio, cometen fornicación, y entonces por eso pierden el ministerio. Otra razón por la cual se pierde el ministerio es definitivamente la herejía, pues a veces empiezan a creerse cosas que no están en la Escritura, fábulas, a ponerle fecha a la segunda venida de Cristo, a creer en otras doctrinas, y pues eso pues lamentablemente hace que los pastores ya no pertenezcan al ministerio. Y tercera razón, pues muy poco común también, es bastante común por cierto, es el dinero. Un consejo, muchachos, que le voy a dar: cuando usted sea pastor de un distrito, no maneje las finanzas de la iglesia. Deje que sea el tesorero el que maneje las finanzas. Que la junta determine pues en los fondos. Sea usted celoso con el dinero de Dios, porque ese es el dinero sagrado de Jesús, del alfolí de la iglesia. Deje que un laico maneje las finanzas, porque si el laico comete algún error, pues se le disciplina o se atiende el error, se le ayuda. Pero si usted comete un error con la finanza, lo más probable es que usted pierda su trabajo, pierda el ministerio, pierda este privilegio que Dios te está dando. Así que siempre tenga a un laico de confianza en su tesorería para que él sea el que maneje las cosas y usted lleve buenas relaciones con él, con su junta, y pues las cosas fluyan de mejor manera, pero usted no maneje ese tipo de cosas. Usted sea celoso con los recursos de la iglesia. He visto cantidad de compañeros perder el ministerio por malos manejos de las remesas, de la tesorería, por estar pagándose cosas de la tesorería de la iglesia. Mucho cuidado con eso. La iglesia no está para suplir de sus necesidades. Nosotros no somos pastores evangélicos que toman del diezmo y toman de la ofrenda de la iglesia para suplir sus necesidades. No, nosotros no hacemos eso. Nosotros los pastores adventistas somos profesionales, pertenecemos a una organización que se encarga de nosotros, que vela por nosotros, que a través de todo un sistema cuida el ministerio, cuida de sus pastores, y cualquier cosa que usted necesite, pues diríjase a su administración, haga que su administración se encargue, pero no toque el dinero de la iglesia, nunca haga eso. Manténgase siempre fiel a las cosas de Dios y lejos de las finanzas, solamente para administrarlas y hacer que mejoren. Ese es su trabajo. Su deber es ayudar a mejorar la fidelidad de los hermanos, los diezmos y las ofrendas, la fidelidad de los hermanos en el crecimiento de las ofrendas para la iglesia, en las ofrendas de construcción, en las ofrendas de la escuela sabática, en el desarrollo de la fidelidad y la mayordomía de nuestros hermanos. Ese es nuestro deber. Pues finalmente, mis queridos, entonces esta clase es hablando sobre el llamamiento que Dios te hace. Ve a tu aula de práctica 4, ¿verdad? Y entonces al ver este video, interactúa a través del foro de discusión que corresponde a este video, y en 300 palabras pues describe lo que has aprendido, cómo esto te ha ayudado al ministerio, para que podamos interactuar y tenerte tu evaluación. Que Dios te bendiga, que el Señor te guarde y que en el nombre de Jesús tú puedas sentir el llamado de Dios. Nunca olvides, si Dios te llamó, Dios te va a dar lo que necesitas, Dios te va a sostener y Dios te va a prosperar en tu ministerio. Que Dios te bendiga, y entonces estemos pendientes con las siguientes actividades y las siguientes clases. Pendientes de los informes de lectura, que lo vamos a hacer pues precisamente del libro de guía de procedimientos para pastores, que está colgado pues allí en sus recursos, en su aula virtual, y pendiente pues de los exámenes que van a venir posteriormente y de los foros de discusión. Que Dios te bendiga y nos vemos pues en una próxima clase.